Perfecto. Bueno, bienvenidos una vez más a un segmento de Tu Café Legal, en donde hablamos con personas que están dentro del medio de la abogacía, de la profesión del derecho y que, por supuesto, son una voz oficial e importante para poder resolver consultas y, sobre todo, como este enfoque que queremos dar también a estudiantes de la carrera de derecho para que puedan absolver sus consultas. Me presento, soy Daniel Guevara, conductor de este segmento legal. Tengo a mi lado el honor de compartir y de estar como invitado el abogado Juan Carlos Herrera, que justamente nos ha dado de su tiempo para poder hablar sobre un asunto muy, muy importante. Juan Carlos tiene una vasta experiencia dentro del arbitraje, en resolución de disputas, ha sido reconocido tanto nacional como internacionalmente por su ámbito profesional y sin más que hablar y profundizar en todo su ámbito profesional, sí quiero darte la bienvenida, Juan Carlos, agradecerte por tu tiempo porque has estado justamente en estos tiempos que estamos ya a vísperas de Navidad, justamente en el año 2025. Finalmente, ¿qué fue lo que te hizo incursionar en el derecho? Tal vez hubo algún evento puntual que te dijo, esto es lo mío. La verdad, la cercanía con las relaciones internacionales. Eso era como que la carrera un poco más viable para poder sostenerse uno económicamente, pero que está cercana a las relaciones internacionales. Interesante, interesante. También quería consultarte. em, ¿El arbitraje fue una decisión que fuiste tomando de primer momento? Es decir, tú viste al arbitraje tal vez justamente con lo que mencionas relacionado al derecho internacional, o fue algo que se fue dando en el camino y lo descubriste. Creo que llegar al arbitraje fue como que un escenario más viable también. También fue una elección de decir, bueno, esto es lo más viable para tener una carrera internacional. Creo que los primeros acercamientos de lo que yo verdaderamente quería hacer era cuando tuve la clase de Derecho Internacional Público. Y justamente en el Ecuador estaba en un problema con Colombia, estaba ante la Corte Internacional de Justicia. Ujú. Entonces, si bien la clase no abordó de lleno ese caso, el caso no llegó a materializarse, se llegó a un acuerdo, si cabe decir, extra proceso, pero ahí fue como que dije, a ver, qué interesante, porque mi profesor de esa época, él está involucrado en el equipo legal y me quedó sonando el tema. Me dije, ¿cómo es que un abogado está en un tema internacional, interestados? Y ahí empezó. Y luego terminó aterrizando en el arbitraje, pero siempre fue por ahí. Siempre fue Sí, internacionalizando, digamos, sí, los sí. casos. Es interesante. Tal vez tú recuerdas cuál fue esa primera experiencia en el arbitraje, tal vez el primer caso, o cuál fue tu rol o participación en el mismo. Yo creo que tuvo mucho que ver la universidad en la que estudié, fue la UDLA. Si bien no tenía equipo de arbitraje todavía, no era tan notorio, a través de esa universidad pude conseguir un trabajo en un despacho, era la segunda firma en esa época del país, y en esa firma hacían arbitraje internacional, hacían arbitraje, y pude estar un poco de cerca de ese equipo, y los veía con mucha admiración por el tipo de cosas, de temas que llevaba. Y por ahí fue que entró mi curiosidad y dije, ok, a mí me interesa esto más que el derecho normal, si se puede decir. Exactamente. Y sabes, coincido contigo porque antes no habían estos equipos de arbitraje. Creo que en la UDLA no se escuchaba al respecto. Y ahora he visto que esto ha hecho eco. Ahora existen muchos equipos de arbitraje. El concurso nacional de arbitraje ha llegado a ser algo bastante popular, bastante conocido y esperado en todos los años. Y creo que esto también ha abierto las puertas a muchos estudiantes que están incursionando dentro de este mundo. Yo te quisiera consultar más un mensaje para quienes nos escuchan, porque esta primera parte de la entrevista sale de esta curiosidad de conocer cómo ingresar al mundo del arbitraje. Hay muchos estudiantes que me han consultado y me han enviado incluso mensajes al momento de hacer la entrevista respecto de ese tema con relación a cómo ir incursionando en el mundo del arbitraje. Tal vez algunos de estos estudiantes aún ven en el arbitraje como algo, entre comillas, lejano,
como algo que tal vez cuesta llegar. ¿Qué fue lo que a ti te atrapó en este caso? ¿O qué es lo que tú recomendarías que los estudiantes debieran hacer para poder incursionar poco a poco dentro de este mundo del arbitraje? Es una pregunta compleja porque hay diferentes caminos. De hecho, mi camino ha sido muy como una culebra. Ujú, Quería mucho hacer el arbitraje, fui a hacer arbitraje internacional fuera, regresé, ya no hice arbitraje, pero regresé otra vez al arbitraje. Pero si de toda esta experiencia, si yo puedo recomendar algo, yo creo que es que vean a la ejercicio de la profesión no solo enfocado en el Ecuador, sino que lo vean desde, yo soy un abogado, soy una abogada del mundo, quiero trabajar en transacciones internacionales, en temas internacionales, pero no necesariamente tengo que dejar el país, sino que mm, voy a estar en un despacho interesante en que tenga transacciones de M&A con Estados Unidos, con Suiza, etcétera, etcétera. O sea, lo primero que uno tiene que percibir es que la carrera no solo es del metro cuadrado, que es nuestra jurisdicción, sino que implica varias otras jurisdicciones en el día a día. Ahora, si estás de lleno en derecho internacional, en arbitraje internacional, claro, tal vez nunca más va a haber derecho local, pero la idea es que veas cómo tu carrera puede ser internacional. ujú. Interesante, interesante también porque las perspectivas que se tienen en torno al arbitraje a veces nace de que solamente lo practican abogados de gran trayectoria. Y sí, es verdad que alrededor del mundo del arbitraje, pues el profesionalismo, la trayectoria y todo lo que conlleva es muy importante. Pero sobre todo quienes incursionan justamente el libre ejercicio, me parece que es un poco la pregunta de cómo se puede involucrar en el arbitraje. Y creo que un poco lo conversamos en aquel evento en el que te conocí, de que es bueno, por ejemplo, en la práctica de los abogados, eh, poner las cláusulas, recomendar las cláusulas de clientes sobre cláusulas de arbitraje. Es decir, la cláusula escalonada o simplemente la cláusula directamente que derive el conflicto o la controversia del arbitraje. Esto ya es, por ejemplo, una, una oportunidad para poder practicar el arbitraje, ¿verdad? O qué considerarías otro elemento adicional que se podría hacer para abogados que están en el libre ejercicio o estudiantes que quieren incursionar en el mismo? Nuevamente es una pregunta compleja y creo yo, bueno, para responder tal vez desde una arista es, normalmente las cláusulas de resolución de controversias se dejan siempre al último. De hecho, en Así inglés es. una traducción sería, son cláusulas de medianoche, que es la que menos importa porque lo que queremos es el cierre de la transacción Exacto. y rápido, rápido que se den los pagos o los desembolsos o la transferencia de acciones de a lo que correspondía. Entonces, lo primero que hay que hacer, de hecho, lo primero es identificar con quién estoy en la transacción, cuál es mi posición de poder, es más poderosa esta parte, es una parte internacional, entonces necesitamos un foro y depende a quién voy a asesorar. Si asesoro al local, bueno, seguramente lo mejor es que sea, no sea arbitraje internacional, sea arbitraje local, inclusive por costos, si es que yo voy a demandar, pero si estoy representando a un inversionista, bueno, lo más seguro es lo que no quisiera es tal vez estar en cortes locales, sino al menos arbitraje y si es posible arbitraje internacional ante la CCI, dependiendo. Entonces no es tan simple como escoger un modelo. Así Inclusive es. un modelo no sirve para no va a servir a todas las transacciones, sino una pequeña parte, alguna sección será útil para ti, pero como en toda transacción, se tiene que amoldar a a la situación particular de la transacción. Y lo mismo es con disputas. Si es una parte extranjera, las dos son extranjeras, tienen sucursal aquí, todo eso son elementos importantes. Las dos hablan español, una habla español o habla inglés, quién tiene el poder económico, etcétera, etcétera. Entonces, primero es identificar la transacción subyacente que Exacto. voy a asesorar. Y ahí depende el equipo. Si es que es un despacho más modesto, seguramente el abogado que asesora debe tener un poquito más de amplitud de sus conocimientos. Si es una firma multidisciplinaria, deben intervenir varios departamentos en eso. Y uno de ellos debe ser el de resolución de disputas, para prevenir la disputa o al menos trazar la cancha donde voy a tener la disputa, si la tengo. Interesante. ¿Sabes, Juan Carlos? La especialización en temas de resolución de disputas
No llega a ser una carrera como tal, como por ejemplo dedicarse a conocer el ámbito laboral o técnicamente un ámbito al respecto de temas de familia o temas mercantiles en un tema concreto. Me parece que la resolución de conflictos abarca un campo global. ¿No te parece así? Porque en realidad, por ejemplo, en temas de resolución de conflictos, eh, me parece que como abogados nos aventuramos a conocer distintos temas, sean informáticos, de construcción, de minería, de petróleos. Todos estos tipos de campos requieren también un ámbito de especialización para quien se dedica a la resolución de conflictos, o es algo que en ese momento los abogados tenemos que prepararnos para poder resolver. Es fundamental esa pregunta porque es una situación particular del abogado de resolución de controversias, porque, por ejemplo, si eres un abogado corporativo, lo ideal sería que domines la ley corporativa de tu país, la ley comercial de tu país y obligaciones de tu país, tributario, etcétera. En un tema de resolución de controversias, hay tantas controversias como hay partes involucradas. Entonces, es difícil decir, por este es el camino que tienes que seguir, pero sí creo que hay cosas mínimas. Así Como por es. ejemplo, tienes que tener muy claro el tema constitucional que corresponde con el debido proceso. Luego tienes que conocer muy bien la ley procesal de tu país, conocer las obligaciones del Código Civil, todo lo que lleva alrededor de la determinación de la obligación de una o el incumplimiento de una obligación. Creo que eso es fundamental. Luego irás permeando de acuerdo a las disputas que llevas. Por ejemplo, a mí, yo últimamente hago muchísimo de temas energéticos, pero es porque Ujú. estuve en una de las firmas más importantes de temas energéticos e hice 6, 5 años de energía. Entonces es como que es natural tener una disputa minera, un contrato de perforación, etcétera, etcétera. Entonces dependerá de, de tus circunstancias en particular. Pero decir a alguien que sea solamente abogado de disputas es como que muy generalista, Muy muy... Tienes generalista. que tener algún acercamiento con la industria para que sea mucho más eficiente tu asesoría. Pero si no es muy superficial. Exactamente, sí, justamente pensando en eso y en torno a los modelos de contratos que en realidad tienen sus particularidades. Es verdad lo que tú dices, hay que amoldar no solamente el contrato como tal, la transacción, sino que incluso la cláusula arbitral tiene que estar adecuada para la transacción que se está llevando a cabo. Juan Carlos, quisiera consultarte, ¿qué tipos de obstáculos tenemos que prepararnos a enfrentar como abogados practicantes del arbitraje? ¿Te has encontrado tú algún tipo de obstáculo dentro de la práctica del arbitraje, algo que hay que superarlo o que no se habla mucho? Yo creo que tal vez, no sé si tal vez suena mucho cliché, pero eh, tener más abogadas, más mujeres, hay un Mm, montón, sí hay un número importante de mujeres abogadas que se dedican al arbitraje, pero podrían haber más. Creo que no sé si es un tema estructural del mercado como tal o simplemente un tema de porque así son las cosas o es un tema de acceso a la abogacía. Yo no tengo esa respuesta, pero como que me gustaría ver más abogadas dedicadas al arbitraje. No que no hay brillantes, claro que sí. pero es una impresión que tengo yo. Ujú. Juan Carlos, un poco para ir cerrando esta primera parte. ¿Has tenido tu experiencia tanto como árbitro y parte dentro de un proceso arbitral, tal vez? Sí, sí, sí. Tal vez nos podrías contar un poquito cómo cambia, ¿no? Cómo cambia la perspectiva al estar en cada rol. Es un tema bastante debatido a nivel internacional, el doble sombrero, el triple sombrero, que a veces hay gente que son abogados de parte, defienden a estados o defienden a corporaciones, y también son árbitros de estados en disputas entre estados o inversionistas de estado o partes comerciales. Ujú. Y lo que yo te puedo decir, yo no he sido árbitro internacional todavía, he sido árbitro local. Yo creo que es una gran responsabilidad. Primero hay que sacarse ese sombrero del que alega, sino de escuchar con imparcialidad a las partes sobre qué es lo que están. A ver, voy a entregar justicia, a pesar que soy un árbitro, soy una persona privada. Mi Exacto. deber es dar justicia, entonces tengo que escuchar. Creo que ese es un reto.
los sesgos que vienen con nosotros mismos ya en nuestra educación, en nuestros paradigmas, son difíciles de quitar y creo que esa es la tarea, una tarea tal vez psicológica, Ujú. ética, de mostrar lo más imparcial y lo más abierto al argumento de la una o de la otra parte. Creo que eso es un reto, porque a veces uno tiene sobre un punto de derecho, uno tiene, ok, esto he dicho en 10 casos, este es mi preconcepción de este punto, pero viene el abogado un poco a desbaratar esa preconcepción de forma errada, adecuada o no, y uno tiene que tener la, la sensibilidad de eso, al menos escuchar con atención y entender por dónde se quiere ir. Ujú. No me quiere sorprender necesariamente, no quiere burlarse del tribunal, sino que está defendiendo a su cliente. Entonces, hay que Está estar. tal vez en su libertad de ese momento ejercer la defensa y a veces tal vez podemos tener algunos ciertos sesgos, como tú los dices, y malinterpretar, tal vez ahí crear algún tipo de conclusión errónea. O prejuzgar, decir, no, yo ya sé que esto está mal, no, voy a escuchar, voy a ver qué me dice, porque tal vez lo argumenta mal y tal vez la evidencia le da la razón. Ujú. Entonces, Exactamente. creo que es un tema difícil. Y con esta pregunta cierro esta primera parte. ¿Cuáles son los errores más comunes de los litigantes en materia de arbitraje? Es decir, los abogados que litigan en arbitraje. Te puedo hablar de los míos propios que suelen repetirse. A veces, bueno, hay una parte que es un poco interna, que es uno se estresa demasiado por el caso, porque uno vive el caso. Creo que eso nos pasa a los abogados en Sí, general, sí. y cuando son disputas y cuando está en juego el honor, el patrimonio de los clientes, sí, sí son corporaciones que facturan millones, está algo sensible ahí detrás. Entonces yo creo que eso es muy difícil manejar, porque si pierdes, a veces pierdes y hiciste lo mejor que pudiste, pero eso tiene consecuencias. Eso implica también éticamente saber comunicar cuando uno vende, decirle, bueno, este es el panorama, no te puedo ofrecer la victoria, te puedo ofrecer, porque el derecho debería ser un medio de conseguir justicia, pero no puedes vender un resultado, sino es un servicio de gestión. Sí. Tú haces todo para que te dé un resultado, pero puede ser que no se dé. Creo que bueno, eso afecta a todos los abogados, pero creo que es un poco más sensible en temas de disputas, porque yo he estado en la parte transaccional y claro que se cierra la transacción, hay presión y todo, pero bueno, o sea, son temas económicos un poco más fríos. Pero cuando estamos hablando de daño moral o estamos hablando del incumplimiento de una transacción que tiene unas repercusiones, etcétera, etcétera, creo que es un poco más sensible y Claro. uno se internaliza eso y uno un poco sufre, si se lo puede simplificar. Y por el otro lado, creo que a veces uno se apasiona mucho con los casos. Ujú. Que a veces uno quiere decir, yo quiero pasarle con el bulldozer por encima a mi colega. Y no porque me caiga mal el colega, No, sino que es porque es el tema de la quiero pasión. ganar, quiero Exacto. ganar y quiero demostrar al tribunal. Y a veces el tribunal lo que quiere en un alegato de una audiencia de sustanción es solo quiere un resumen de por dónde quiere usted que le escuche, pero no es un alegato de apertura como tal. Ujú. Entonces, creo que ahí uno tiene que centrarse No estás en un juicio ordinario como tal para tienes que poder soltar todo. Y tienes que creo validar. que ahí uno tiene que saber leer el tribunal y el tribunal seguramente lo que más quiere es hacer una diligencia rápida y poder Claro. centrarse en revisar el expediente. Bueno, tal vez un poco traduciendo la respuesta, a veces el error podría ser un poco el tema de llegar a apasionarse excesivamente y también luego culparse también de manera excesiva de los resultados. En algún momento había escuchado a un abogado de Colombia decir de que los abogados somos una profesión distinta a las otras, ejercemos un protagonismo de oposición. A diferencia de otras carreras que es más un tema de gestión, de coordinación. A nosotros nos contratan para pelear. Estamos constantemente en eso y creo que a muchos abogados pues eso eh, no podría gustarles o en cierto sentido me considero también dentro de esto de que a veces llega también a invadir algunas cuestiones personales que incluso fines de semana y horas que no son laborales, de estar pensando excesivamente en temas de trabajo. Creo que es una carrera muy apasionante, pero creo que también denota mucho la gestión emocional que uno pueda tener en su carrera. Decíamos que el tema del arbitraje, pues requiere, además de mucho conocimiento, también cierta especialización. También estábamos hablando
que esta especialización viene en tu caso por esta tendencia natural de que tú ya trabajabas en ciertos asuntos energéticos en una firma y después entonces fuiste generando tal vez esta experiencia y confianza también en las personas que buscaban justamente resolver conflictos en estos temas. También hablamos un poco al respecto de cuáles son estos errores de los litigantes, hablamos un poco de cuáles consideramos que son nuestros errores, a veces el exceso de apasionarnos sobre un tema o de no gestionar muy bien las emociones cuando se generan tal vez ciertas expectativas en los clientes. Creo que eso es muy importante. Te comento, Juan Carlos, que en un anterior segmento de Tu Café Legal dirigimos un poco algunas recomendaciones a estudiantes de derecho que están ya terminando la carrera y que van a incursionar en el mundo profesional. Y algo que me parece interesante de lo que dijiste es tal vez lo de cómo tú traduces el problema al cliente o la gestión que tú vas a hacer con relación al conflicto. Em, ¿Cuál sería la recomendación aterrizando en el arbitraje? ¿Cuáles son esas expectativas que podemos generar en los clientes que han encargado en nosotros un patrocinio legal en una disputa que se va a desarrollar en una sede arbitral? Bueno, inclusive con clientes sofisticados que han tenido juicios y saben lo que es el problema de nuestra justicia y todo, creo que hay muchos clientes que todavía se sienten incómodos en los tiempos que se toman los árbitros para laudar, el tiempo que se toman las diligencias. Y lo que ahí podemos hacer es eh, ser claros con los clientes y explicarles un poco el timeline, la línea de tiempo de lo que es el proceso arbitral, eh, para que no tengan falsas expectativas, ¿no? Yo creo que el arbitraje es absolutamente maravilloso en comparación con lo terrible que es la justicia ordinaria. Eh, pero tampoco hay que venderles que es la panacea y que es el cielo, pues siempre hay algún inconveniente, siempre hay alguna demora, el árbitro se enferma, extienden su plazo para laudar y claro, eso puede generar expectativas, ¿no? Pues desde el inicio decirle, tenemos estos días, tenemos este tiempo para que el tribunal se manifieste desde esta fecha, pero sin embargo de eso, ellos podrían aumentar esto. No quiere decir de que hay alguien que está por atrás metiéndose, tampoco hay que decir descartar eso porque nunca se puede poner las manos en el fuego por nadie, pero lo mejor es ser muy claros y también decirle, ok, va a salir un laudo, puede ser favorable para nosotros. La otra parte puede intentar algún tipo de impugnación, una acción de nulidad, una acción de una extraordinaria protección, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros les damos el panorama amplio, luego no vienen las sorpresas. Si tú le dices, bueno, como te había comentado, como te había puesto en la propuesta de servicio o en la opinión legal previo al caso, Ujú, esto ya lo teníamos mapeado. Creo que con eso no solo que ganas credibilidad, pero también le puedes dar tranquilidad, porque después de un año, o ujú, después de 7 meses de que leyó esa opinión legal, no se va a acordar el cliente, porque está haciendo negocios. también. Y tú le dices, sí, esto lo revisamos hace 7 meses y va a ver que, claro, ok, si le pusiste que el plazo para laudar puede ser extendido. Entonces, ok, dice, ya, esto estaba mapeado. Entonces, lo más claros y lo más honestos con los clientes para que sepan a qué se están metiendo. Así es. Y precisamente estos mensajes dirigidos a estudiantes de la carrera de Derecho, a abogados, litigantes que incursionan también en la práctica arbitral, es preciso también esclarecer este mapeo. Tú hablas de un mapeo y esto me parece muy determinante a la hora de generar documentos, es decir, desde el momento en que te presentas como abogado, cuando extiendes una propuesta, las primeras reuniones que tienes con aquel cliente, me parece que es muy estratégico todo lo que se va generando documentalmente como para después poder hablar y conversar con el cliente. ¿Cuál sería la recomendación, Juan Carlos, desde tu profesionalismo, desde tu experiencia, para los estudiantes de derecho que van a iniciar su práctica en el arbitraje? Tal vez sería trabajar desde un estudio jurídico que ya tenga una cierta experiencia o un protagonismo importante dentro del arbitraje, o tal vez la práctica independiente es algo que también puede funcionar de una manera adecuada para poder incursionar en el mundo del arbitraje.
Yo creo que es una pregunta que no tiene respuesta porque, a ver, te cuento un poco la perspectiva personal. Yo salí de la universidad, estaba en este despacho y muy importante, donde vi estos temas muy interesantes que me dejaron totalmente enamorado. Salí, estuve en otro despacho, no habían estos temas, pero luego pude estudiar en el exterior y me quedé trabajando en el exterior. Y cuando estaba en el exterior pensé, y trabajando en el exterior dije, yo no voy a regresar al Ecuador, no quiero regresar al Ecuador. Mm. Luego uno aprende que uno no tiene el poder sobre esas decisiones, sino que hay temas familiares que uno debe atender y tuve que regresar al país. Y regresé con la expectativa de hacer arbitraje de inversiones. Me acuerdo que regresé en ese tiempo porque la firma donde regresé tenía un arbitraje de inversiones. Y de hecho por eso ubiqué a esta firma que era relativamente joven. Estaba en una audiencia en la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya. Entonces yo dije, chévere, quiero ir a esta firma porque parece que van a tener casos así. Y resulta que terminé en temas energéticos de llano. Y bueno, y cuando estaba en los temas energéticos dije, bueno, no hay necesidad, es muy interesante, muy chévere esto, no tengo que necesariamente regresar a las disputas. Pero luego otra vez la vida te enseña que uno no tiene nada escrito y te va empujando, y te va empujando, y luego los últimos 2, 3 años empecé a tener disputas, Ujú. y mi decisión fue salir y dedicarme solo a disputas para no tener conflictos de interés. El mensaje es, ese camino no se va a repetir en los mismos. Hay gente que ha empezado en disputas y sigue en disputas. Lo que puede hacer una persona que le interesa esta o cualquier otra rama es no esperar a graduarse y decir, bueno, me voy a dedicar a esto porque ya es muy tarde. Sino, estoy desde el inicio muy fríamente saber qué quiero hacer, qué me gusta y empezar a trabajar en ello. Investigar sobre temas, publicar sobre esos temas, publicar artículos, blogs, participar en la competencia de arbitraje, pertenecer a un equipo de arbitraje, tratar de viajar al exterior en alguna pasantía, algún tema relacionado, la Academia de Derecho Internacional de La Haya, la Academia de Arbitraje de París, etcétera, etcétera. O sea, uno tiene que ir construyendo ese bagaje para que también el mercado o las oportunidades te empujen para ese lado. Así es. Si no, uno se gradúa y dice, bueno, voy a hacer esto, un poquito más difícil. No es imposible, pero es un poquito más difícil. Ujú. ¿Consideras que el networking también es un lado importante dentro de la carrera profesional del arbitraje? Yo también tuve la fortuna de estudiar negocios, Sí. entonces creo que el networking solo para hacer networking no es suficiente. Yo creo que es hacer networking para conocer gente y aprender de esa gente. Ujú. Luego, si resultan oportunidades de negocio, es interesante. Claro. Pero si tú conoces a alguien, un abogado de otro país que tiene otra perspectiva, otros problemas, otras inquietudes, o conoces a alguien de otra profesión, o trabajas en equipo con alguien de relaciones comunitarias, alguien de temas ambientales, yo creo que puedes aprender mucho y eso te va a servir para cuando tengas una disputa después de unos años relacionada con un tema ambiental o lo que Ujú. sea. Entonces, el networking solo por conocer a alguien y decirle después, oye, tienes un trabajito, ¿no? No funciona así, sino que tiene que ser una construcción en que tú también aportes algo. O sea, nos conocemos, necesitas apoyo en esto, yo te apoyo, me puedes apoyar en esto, me apoyas y así, ir construyendo. Yo creo que ahí está bien enfocado. Creo que es la manera correcta de cómo hacer networking. No solamente absorber, sino también entregar también un aporte de valor. Creo que esa es la manera correcta. Em, Algo adicional, Juan Carlos, dentro de tu experiencia y dirigido justamente a los empresarios que muy probablemente nos estén viendo, ¿resulta el arbitraje de verdad una herramienta muy útil para sus operaciones? ¿O quienes todavía no conocen el arbitraje, pues mejor evitarles ese camino del arbitraje y seguir con la justicia ordinaria? ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que es una respuesta compleja que también implica un gran depende. Y depende es de qué tipo de cliente tienes, qué tipo de transacciones hace, o qué tipo de empresario es, o qué tipo de abogado es. Y yo considero que el arbitraje es como si tienes un paraguas, lo tienes ahí y resulta que llueve y lo utilizas, chévere. Si no lo tienes, te vas a mojar. El arbitraje es una herramienta, Ujú. no es un fin en sí mismo. Hay algunos que lo ven casi como un credo y como que no, el arbitraje es una herramienta muy útil y hay que saber utilizarla como otras más que hay. Yo creo que para un empresario evitar absolutamente la justicia ordinaria en lo que se pueda, en lo que es transigible, creo que ya es un plus. De evitar a toda costa la corrupción, la lentitud, la falta de sofisticación de un juez ordinario debe ser vital en un departamento legal de cualquier empresa. Entonces, yo creo que es fundamental, pero tampoco quiere decir que eso sea la panacea. Tiene sus vicisitudes.
Ujú. Y bueno, antes de entrar a unas preguntas que considero un poco conocer a la persona que está justamente como invitada, un poco más detrás de todo este mundo profesional, quisiera hacerte una pregunta direccionada al tema del futuro del arbitraje en el Ecuador. Eh, ¿Tú ves un futuro no solamente para quienes ejercemos la abogacía y para estudiantes de derecho en cuanto a la carrera profesional? ¿Ves un futuro también del Ecuador en cuanto a la utilización de estos mecanismos, sea en disputas en el ámbito privado como también en el ámbito público? Y yo creo que, si bien el Ecuador ha tenido un protagonismo enorme en el arbitraje internacional por los temas que conocemos, especialmente derivados de las arbitrariedades del presidente Correa en su gestión, eh, no ha sucedido como sucede en Argentina. En Argentina, que muchísimos practicantes del arbitraje internacional de inversiones luego salieron al exterior y trabajaron, son socios en firmas importantes. En el Ecuador no necesariamente pasó así, pero yo creo que aún a pesar de ello, tenemos muchísima, bueno, no muchísima, pero muchas personas altamente competentes en firmas top del mundo, trabajando o en instituciones académicas que son brillantísimos. Yo creo que por ello y por las muestras del nivel que se ve aquí en las conferencias nacionales, las internacionales que se dan aquí, yo creo que es un futuro, no te puedo decir que es el prometedor porque no sé qué va a pasar, pero yo Ujú. creo que es un futuro muy interesante, muy bueno. O sea, creo que va a ser bueno. Creo que cada vez está ganando más fuerza el arbitraje. En mi época, cuando ya me interesaba, no era tan fuerte así. Ya te digo, la universidad no tenía equipo de arbitraje. Yo era el primero que le dije no me acuerdo quién era el director de carrera, dije, quiero participar, necesitamos dar menos dos. Ok, consíguete otro. Y no conseguí otro, y por eso no podemos participar en ese año. Pero yo creo que ahora es muy distinto. Ahora hay un montón de equipos, está mucho más abierto, más democrático, si cabe decir. Pero es también porque el mercado se va educando también. Y dicen, bueno, en vez de irme a pelear en un juzgado, puedo ir a mediación. Puedo hablar este tema tal vez en unas 10, 15 sesiones de negociación, de mediación, con la ayuda de un tercero. O no funcionó, bueno, vámonos a un tribunal arbitral Pues, que va a resolver esto en aproximadamente un año, 1,5 años. ujú. Entonces, yo creo que el mercado hay. El mercado hay. Bueno, interesantísimo, Juan Carlos. Te agradezco por todo este bagaje de información que, a pesar de que son preguntas muy generalizadas y básicas, la intención es que justamente el público comprenda al arbitraje desde lo más cotidiano, desde tal vez aquella forma de solucionar conflictos que creo que es de las más antiguas del mundo. Se ha hablado mucho del arbitraje que viene desde tiempos remotos, desde que dos partes en conflictos elegían al más sabio para poder solucionar y traducirlo dentro de la cotidianidad del día a día de los empresarios y cuándo sí utilizarlo, cuándo no, cómo está el estado actualmente del arbitraje. Ahora te hago una pregunta, Juan Carlos, un poco para que conozca un poco más de ti. ¿Quién es Juan Carlos Herrera? Bueno, te conocemos, eres un profesional, pero me atreví un poquito a hacer una lectura de tu currículum. Es muy interesante que tienes mucha experiencia, pero también algunos hobbies, y eso fue muy interesante encontrar en tu currículum. Vi que te dedicabas al rugby también en algunos años. No sé si nos quieres contar un poquito sobre qué es lo que te gusta, a qué te dedicas, si no es el tema de lleno en temas de resolución de disputas, qué es lo que hace Juan Carlos también. Me gustaría decir como un escritor chileno tenía una tarjeta de presentación, no sé si era Mm, verdad o no. Él decía Roberto Bolaño, poeta y vago. Me gustaría decir algo así. Bueno, yo soy, ¿cómo te podría resumir? Jugué rugby. ujú. Era muy apasionado por el rugby. Representé al Ecuador en varias ocasiones. Ya. Cuando el rugby tenía un poquito más de despliegue internacional en el país. Derivado de la pandemia se bajó un poco. Es un deporte sensacional. Hubiera preferido jugar toda mi vida rugby en vez de ser abogado. Sí, de verdad. O sea, ha sido algo que te lo llevabas muy dentro, entonces. Me encanta, me encanta. Ahora no puedo, no voy ni siquiera a ver porque el tiempo no me lo permite, pero me gustó mucho el rugby. Luego he encontrado mucha distracción en lo que es la literatura. Me gusta muchísimo la literatura y eso me ayuda mucho a desfogar la tensión
de la práctica, de los problemas del día a día. Yo creo que ha sido fundamental desde que vivía en Europa en ese tiempo. Sí. La literatura ha sido para mí muy importante. Entonces, si me podría definir, a mí me gusta leer. Leo todo lo que puedo, cuando puedo y además, como decía Vargas Llosa, o sea, mi oficio alimentario es ser abogado. O sea, con eso me gano la vida. Pero me encantaría sobresalir. Tu paso por Europa fue también un antes y un después de algo tal vez de tu vida personal, ¿no? Sí, sí, sí. Evidentemente la experiencia de estar algunos años afuera es enriquecedora, Sí, es importante, pero uno aprende a ver las cosas con perspectiva. okay. Cuando yo recién estaba yendo, decía, no quiero regresar, no tengo ninguna intención de regresar. Ujú. Encontré trabajo afuera, me quedé afuera. Dije, no tengo ningún plan de regresar. Pero con la distancia del tiempo y con las lecturas, sobre todo uno dice, bueno, el país tiene muchas bondades. Aparte de la familia, ¿no? La familia ya simplemente, con eso uno diría, bueno, me quedo donde está mi familia. Pero aparte de eso, el país tiene una calidad, que es que hay los medios necesarios, tienes una calidad de vida estupenda, la comida que tienes, el clima que tienes, la calidez de la gente que tienes aquí. Creo que eso ha sido mi mayor aprendizaje de afuera, ha sido un poco ver con más cariño y amor al país. No, qué interesante, muy interesante, Juan Carlos. Bueno, y como el tiempo así nos apremia un poquito en este formato podcast, quiero que sepas que las veces que tú consideres que nos dedicarías tiempo, eres totalmente bienvenido e invitado acá para hablar de este y otros temas. Juan Carlos, tal vez te gustaría decir un poco en dónde te podemos encontrar, dónde están tus oficinas, si es que estás interesado también en difundir un poco de tu información al respecto de tu estudio jurídico. Está totalmente abierto el micrófono. Bueno, es un poco complejo el nombre de mi despacho. Sí, te iba a preguntar contra qué todo, significa. contra todo pronóstico de marketing, lo puse así. Mi despacho se llama HBKN Dispute Resolution. Nos pueden encontrar así, HVKN, en la página web, que simplemente es informativa y de ahí pueden conocer un poco más de lo que hacemos, de lo que ofrecemos y a lo que nos dedicamos. Perfecto. Juan Carlos, te agradezco muchísimo nuevamente tu tiempo y creo que en una próxima será para todos los oyentes y quienes nos han visto en Tu Café Legal. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Chévere. Amable. Chévere.